Éxitos 89.7. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a través de esta señal. Por supuesto, la señal Éxitos. Hasta las 12 al mediodía estaremos compartiendo con ustedes junto a un maravilloso equipo que hace posible este programa. En la coordinación de producción, Cheo Uzcategui. En los controles, Gregorio Femayor. Edición y montaje, Dirimo Borges. Asistencia de producción, Dariana Castejonos, Clary Fernández, todos bajo la vicepresidencia de Luis Cabrita. Laura Salazar te acompaña, 28223, PNI 834. Llegamos a ustedes gracias a estos amigos. Hobby Arte, descubre el artista que hay en ti. Calle 65 con Avenida 4 Bellavista, edificio Sigma, locales 5 y 6. Recuerden seguirnos en redes sociales, @Laura Salazar U, @Éxitos 897, a través de la www.mundour.com. Ahí estamos. Si desean audio en línea, mundour/Maracaibo. Y también nuestro canal en YouTube, Mundo UR Regiones. Ahí estamos y pueden ver todas las entrevistas que estamos sacando para ustedes. Así que a las 11:14 de la mañana vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Efraín Rincón, quien es consultor, asesor y por supuesto el día de hoy nos viene a hablar de algo interesantísimo. Se realizó una encuesta a través de la Cámara de Comercio, se llama Maracaibo en Datos, encuesta Omnibus, que vamos a estar hoy hablando un poco de los resultados que arrojó esta encuesta de la Cámara de Comercio. Sabemos ya que la Cámara de Comercio también mensualmente y cada cierto tiempo hace una encuesta o hace un estudio primero de la canasta alimentaria, de los ingresos, etcétera. Es bien interesante porque creo que uno de los pocos organismos que está como que siempre mensualmente muy pendiente de esos datos, y es muy interesante porque nos da pie a ver cómo estamos, dónde estamos parados y cómo podemos proyectar. Así que bienvenido, doctor Efraín. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, este es un tema que habla muy bien de la Cámara de Comercio, porque hay un grupo de personas, incluyendo a la directiva de la Cámara, que estamos en el esfuerzo de construir lo que hemos llamado la cultura del dato. Ninguna ciudad puede pretender modernizarse, desarrollarse, si no hay data, si no hay cifras, porque esa data le permite, en primer lugar, a los empresarios a planificar y tomar decisiones, pero al ámbito gubernamental también le es importante porque contribuye con la generación, la formación de políticas públicas. Y frente a estas circunstancias que vivimos, en donde la ausencia de estadística es muy fuerte, muy grave, por ejemplo, en Venezuela no se hace un censo nacional de población y vivienda desde el 2011. O sea, nosotros tenemos que estar recurriendo de manera frecuente a esa data que sabemos que está absolutamente cambiada por todas las circunstancias que han acontecido en el país. Entonces, la Cámara de Comercio viene a llenar ese vacío y a generar la cultura del dato. Por eso, cada 3 meses, aproximadamente trimestralmente, estamos desarrollando una encuesta en Maracaibo con 600 casos distribuidos proporcionalmente en las 18 parroquias de Maracaibo y destinados, esa es una de las diferencias de cualquier otra encuesta, básicamente a jefas y jefes del hogar, que son los que en definitiva nos pueden suministrar la información que andamos buscando. Es una encuesta ómnibus porque el producto de la encuesta, los resultados, lo que estamos mostrando, es gracias al patrocinio de varios empresarios, de varias empresas. Entonces, por ejemplo, en este caso, son 10 los patrocinadores del estudio. ¿Y eso qué significa? Primero, se reduce de manera sustancial el costo que implica este tipo de estudios, y en segundo lugar, cada patrocinante tiene el derecho a un informe particular sobre temas que le interesen exclusivamente a su empresa. Exacto, ¿no? Bueno. Entonces,
Eso en Caracas ha sido bastante normal. En Maracaibo puedo dar la seguridad que por primera vez estamos haciendo una encuesta ómnibus. Pero está bien. Ahora, ¿qué datos arrojó ahí de interesante o qué se estaba buscando, encuestando a los jefes de hogar? ¿Cómo fue la encuesta personal en la Bueno, calle, en qué sectores, en qué parroquias? las encuestas son en hogares. Es un muestreo probabilístico, estratificado, proporcional. Todas las entrevistas son en hogares, todas. Distribuidas en 60 áreas muestrales de Maracaibo. Cada área, por supuesto, en las parroquias, y la muestra es proporcional al nivel poblacional de cada parroquia. Por ejemplo, tenemos este dato, que el 53.3% de los hogares maracaiberos están jefaturados, administrados por hombres, mientras que el 41.3% son mujeres. Ahí tienes tú un primer dato importante. De cada 10 hogares maracaiberos, 4 están gerenciados, administrados, jefaturados por mujeres. Por hombres. Por mujeres. El 53 Perdón, el 53 son hombres, hombres y el 41.3 son mujeres. Por eso, entonces, 6 de 10 están... son hombres. Son hombres los que están jefaturados. Claro, 4 de 10, que es lo que el dato que quería resaltar, son mujeres, por la importancia que está tomando la mujer, ¿no? Okay. El 44.7% de esos jefas y jefes de hogar tienen un empleo fijo. Y un 39.5% trabajan por su cuenta. Es decir, realizan labores que llamamos de naturaleza informal. Independiente. Sí, es de manera independiente. Hay otro dato importante. El 95.3% de estos hogares, de los hogares maracaiberos, han utilizado por lo menos una vez durante el último mes el dólar. Es decir, ahí tienes otro dato. Prácticamente la totalidad de los hogares maracaiberos en algún momento durante el último mes han hecho uso de la moneda norteamericana. Eso no significa que todos ganan en dólares. Han recibido, han pagado, han comprado, le han enviado del exterior dólares. ¿Y eso qué quiere decir dentro de la economía de un país, doctor? ¿Quiere decir que ya el dólar está tomando quizás más fuerza que el bolívar? ¿Va hacia ese camino? ¿Vamos quizás hacia la anulación de la utilización del bolívar como moneda fuerte de Venezuela? Bueno, por lo menos a nivel de la percepción colectiva, esa es la dirección. Estamos frente a una economía dolarizada de facto, porque no es oficial. Pero preguntábamos además, Laura, si está de acuerdo con el uso de los dólares o con mantener la moneda venezolana en la economía. El 84.8% está de acuerdo con la dolarización. Eso significa 8 de cada 10 hogares de Maracaibo tienen la intención, tienen el deseo de que la economía se dolarice. El otro tema que descubrimos es que en cada grupo familiar el promedio de los que trabajan mayores de 18 años es 2.10%. Eso significa 2 personas, por lo menos 2 personas en los grupos familiares están trabajando. Es decir, que hay 2 ingresos que entran a ese hogar. Y hay un tema que quisiera destacar, que es el tema de los ingresos, que es un tema bastante manejado por los estudios de opinión pública. Pero en esta ocasión, Laura, se constituyó una nueva metodología y yo creo que ese es uno de los elementos de avance de esta encuesta. ¿Qué hicimos? Primero, categorizamos los ingresos.
el ingreso autónomo, que es el salario que gana cada persona, el ingreso por ayuda internacional, por familia, que son las remesas, y el ingreso por bonos o por ayuda económica del gobierno. Pero además de esas tres categorías, profundizamos sobre quiénes de los integrantes de la familia reciben esas bonificaciones o esos ingresos. Te habíamos dicho que por lo menos 2 personas trabajan en el hogar. Entonces sumamos tanto a la persona que encuestamos como a aquella otra persona que nos dieran información sobre sus ingresos. Y encontramos este dato, un dato interesantísimo. $247 es el promedio del ingreso por grupo familiar. Que eso quede bien claro. Por grupo familiar, $247. Promedio. Hay grupos familiares que ganan 600 y más dólares, pero en promedio 247 es el ingreso. ¿Cómo llegamos a esa sumatoria? Por concepto de salarios, en promedio son $192. $192. El promedio por remesas es de $22. Y el promedio por ayuda económica gubernamental es 32. Eso nos da un total de 247. ¿Qué nos está proyectando estas cifras? Uno, que el ingreso más importante de los grupos familiares maracaiberos son sus ingresos autónomos. O sea, ese cuento de que aquí la gente se mantiene por la remesa. Gracias a la remesa, eso no es particularmente cierto. Es una ayuda, es un agregado al presupuesto familiar. Y el otro dato es que los que reciben bonificaciones del gobierno es aproximadamente el 90% de los grupos familiares maracaiberos. Entonces, con esta data, por ejemplo, en el estudio anterior que hicimos, solamente preguntábamos por ingreso autónomo de la persona. Y resulta que el promedio eran $125. Cuando yo te digo ahora 247, tú puedes preguntar, ¿es decir que hubo un incremento del ingreso? No, hubo una mejor información del ingreso. Ahora preguntamos por todas las personas que trabajan y además sumamos el autónomo, las remesas y la bonificación del gobierno. Del gobierno, nacional. Claro. Esto entonces nos lleva en este sentido, por supuesto, a tener una economía que, sin embargo, son $247 de ingreso, que todavía no es óptimo por grupo familiar. Estamos hablando de grupo familiar de ¿cuántas personas, Efraín? ¿De 5 personas? En promedio 4. 4 personas. 4 personas, promedio. Son 4 personas las que constituyen el grupo familiar. Sí, tú has dado en el clavo, como dicen, el 75%, las 3/4 partes de los hogares maracaiberos manifiestan que sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, estamos todavía en una circunstancia de economía familiar bastante deplorable, con mucha carencia, ¿no? Apenas el 25% restante cubre las necesidades básicas y de ese 25, solo 1% cubre las necesidades básicas y además le queda para ahorrar. Para ahorrar, sí. Entonces, es fuerte porque, bueno, está el venezolano día a día y además que creo que también, no sé si tocaron ese punto, aparte del ingreso, creo que la Cámara de Comercio lo tiene también, lo de la canasta alimentaria, ha ido incrementando
de manera progresiva los alimentos básicos, ni siquiera las delicatezas, como dice uno, los alimentos básicos han ido aumentando de precio y por supuesto el grupo familiar se las ve afectado. Estamos hablando de que la gente me imagino, se ha inhibido de comprar ciertas cosas que tienen que ver con aseo personal, que ha incrementado muchísimo, con la parte de las proteínas también, bueno, ni te cuento de los repuestos de carro, vehículos, etcétera, y también la parte de salud. Entonces, básicamente estos $247 alcanzarán solamente para comprar medianamente la mitad casi que de la cesta básica alimentaria. Totalmente. Es un reflejo, corroborar la destrucción del ingreso familiar en Venezuela. Pero medimos lo que gasta la gente en diferentes rubros. Por ejemplo, siempre estamos hablando en promedios, ¿no? En comida, en promedio se gasta $103,59. En medicinas, $16.10. En productos de higiene y de aseo personal, $10.24. Y es importante destacar, Laura, que hace mucho tiempo Venezuela exhibió la tasa de consumo y de compra más alta en América Latina en productos de aseo y de higiene personal. O sea, era, si en algo en materia de consumo nos reconocían a los venezolanos, era la alta capacidad que teníamos para comprar el champú, la crema dental, los jabones, los cosméticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente un 6.94% en promedio se destina a distracción. Es decir, como podrán darse cuenta, los niveles son muy apretaditos, son niveles, precios o cantidades muy pequeñas, por supuesto, que giran alrededor de esos $247 que en promedio se gana o ingresa al grupo familiar maracaibero. Sí, esto es interesante, bueno, por demás. Ahora, se está hablando también, no sé si se llegó a preguntar cuánto sería lo que el venezolano aspira a ganar, porque tenemos el tema del incremento salarial ya desde hace bastantes años, que ha ido rezagándose en el tiempo, que si la comisión tripartita, que si se van a reunir, no se van a reunir, que si se va a tomar de una forma unilateral o no esta decisión, pero lo cierto del caso es que el venezolano como tal tiene que aumentar su ingreso, por supuesto tiene que aumentar allí, creo que se me cayó la balita, mi amigo José, por aquí, por favor, para que la recoja. Es importante por demás que se aumente el salario. Escuchaba una entrevista en estos días aquí está, escuchaba una entrevista en estos días de un argentino que estaba entrevistando, por cierto, Román Losiski, y le preguntaba a Román, bueno, ¿cuál es el promedio precisamente del el salario mínimo en Argentina? Y dijo que estaba cerca de los 200 y pico de dólares y que no había aumentado mucho de hace muchos años, por eso ahorita también Argentina está pasando una situación bastante apretadita. ¿Cuánto sería el ideal Mira, no sé si se preguntó en la encuesta, lo que la gente quiere... No lo medimos ahora, pero lo medimos en junio, julio, que fue la primera edición. Y si mi memoria no me falla, estábamos hablando de $496. Lo que aspira el venezolano, o lo que es el ideal. Lo que aspira el maracaibero para poder cubrir sus gastos. $496. $496, de tal manera que hay una brecha importante entre lo que ingresa y lo que aspira el venezolano ganar, o en este caso el maracaibero, ganar para poder equilibrar su presupuesto familiar. Ok. Dentro de América Latina, bueno, básicamente nuestro sueldo legal como tal estaría casi que en el último lugar. Es el último lugar, lo tenemos. Venezuela exhibe es un país con el salario mínimo más bajo del mundo, ¿no? Ahora, ese es un dato que no está en la encuesta, pero que emerge producto de la encuesta.
eh, el sector empresarial, por ejemplo. Cuando uno habla del sector empresarial, hay muchos temas interesantes. Uno, el sector empresarial empieza a recobrar el papel de empleador que siempre tuvo en la economía venezolana. O sea, siempre el sector privado era más empleador que el gobierno, el ámbito gubernamental en todos los niveles. En los últimos años eso bajó y debido a una intensificación de la burocracia, el gobierno se constituyó en el principal empleador. Y de allí era muy importante el salario mínimo. Esa figura del salario mínimo no existe prácticamente a nivel del sector empresarial. Es decir, que si en este momento el gobierno decidiera aumentar el salario mínimo, los empresarios sin duda tendrían la capacidad de hacerlo, no porque la economía está boyante, sino porque es una práctica que han tenido desde hace mucho tiempo y les ha permitido, entre otras cosas, mantener a sus empleados y convertirse, por supuesto, en empleos mejor pagados, más productivos y, por supuesto, baja de manera significativa la rotación del talento humano en cada una de las organizaciones. El empleador, el empresario, los comerciantes han asumido ese rol y ya desde hace mucho tiempo están pagando muchísimo más de lo que se dice de salario mínimo, con otros beneficios, que incluye seguro de salud, que incluye transporte, que incluye también comida, que incluye muchas cosas adicionales para poder compensar un poco también la parte del salario. Ahora, de las empresas y la Cámara de Comercio con estos resultados, bueno, dime en qué se puede o cuál fue la conclusión del estudio. Ya nos diste algunos datos interesantes, pero en conclusión en general, en global, ¿qué conclusión se sacó de la encuesta? Mira, estamos frente a una economía deficitaria, carente de muchas cosas, pero también hay los datos que nos permiten determinar cómo va la economía familiar. Por ejemplo, eso le corresponderá a cada empresa, por supuesto, tomar decisiones. Aquí hay un marco general que nos dice, aquí está el ingreso. Aquí, por ejemplo, está el fenómeno de la migración. Aquí está un elemento clave, y eso es muy importante, Laura. Cuando un empresario, un comerciante, hace su planificación y escucha, una mala conseja, escucha que este país se arregló gracias a la remesa, pues eso no es cierto. Tienes que tener mucho cuidado. Hay un agregado dentro del ingreso familiar producto de la llegada de la remesa. Entonces, ese es un dato para tomar decisiones, para ajustar, para tomar decisiones, para evaluar nuevas inversiones, para evaluar el mercado. Por ejemplo, tenemos datos como que el 60% de la muestra de los hogares han visitado centros comerciales en Maracaibo. Eso es un dato interesante. Había bajado, obviamente venimos en una situación de pandemia, y también muchos centros comerciales casi que cerraron su Santa María porque los arrendatarios se fueron, cerraron. Ese es un dato interesante para aquellas personas, aquellos empresarios, comerciantes que están dentro de los centros comerciales, saber que ya hay la posibilidad de que mayor cantidad de personas visiten sus instalaciones. Y en consecuencia hay que remozarlos, hay que hacerlos atractivos para que la gente siga yendo. En esto de los centros comerciales me llama mucho la atención también como usuaria. Vemos que, por ejemplo, los grandes centros comerciales, creo que solamente está ahí, bueno, vamos a decirlo, Samil, que se ha reactivado muchísimo,
pero en los grandes centros comerciales de la ciudad todavía falta por hacer, todavía falta por abrir nuevas marcas, pero sin embargo en los centros comerciales del sector popular, los que están en el centro de la ciudad de Maracaibo, de verdad que la cantidad de gente es increíble, la gente que va, la cantidad de locales es increíble, porque yo he ido, me he metido, y de verdad que he quedado gratamente sorprendida porque, bueno, siempre que se vea el movimiento de la economía, que la gente venda, que la gente compre, es importante para uno porque se ve que se está por lo menos movilizando el dinero allí. ¿Qué me dices de esto? De esos centros comerciales que están en las zonas populares, que están full de gente para cualquier servicio, en comparación a los centros comerciales, qué sé yo, de clase media, media alta, o bien para todas las clases, pero que son como que más exclusivos, para marcas más exclusivas. Claro, lo que tú estás viendo los centros comerciales del centro, ahí hay varios elementos que se conjugan. Uno, la cantidad de cosas que tú puedes encontrar allí, con más o más o menos calidad, pero en consecuencia productos de mucha variedad. Luego tienes el precio, ¿no? El precio, por supuesto, ¿qué pasa? Yo no soy conserje de centros comerciales, pero en la medida en que haya más locales ocupados, mucho mejor se maneja el mantenimiento, el condominio del centro comercial. Y eso, por supuesto, se constituye un estímulo para los que están o para nuevos arrendatarios que quieran vender sus productos, sus servicios en esos centros comerciales. Y los centros comerciales es como una suerte de indicador de cómo va manejándose la economía. Cuando nosotros vemos que hay centros comerciales, por ejemplo, valga la cuña y el Costa Verde, que han hecho esfuerzos importantes. Titánico, para poder levantar nuevamente. Pero mira la creatividad, allí hay cine gratuito, allí hay exposiciones, allí hay, o sea, una cantidad de actividades culturales que ayudan, por supuesto, a la visita al centro comercial y a comprar cualquier cosa que deseen o que les haga falta a las familias o a la persona que visite ese centro comercial. También, bueno, eso es un tema, eso es un, como hay que decir, un programa aparte, porque los centros comerciales también son como que el lugar de entretenimiento quizás para muchas personas. Quizás no vas a comprar, vas de familia Miranda, como siempre decía mi mamá, vamos de familia Miranda, a ver, a saber qué es lo que hay nuevo, y quizás a comernos un cepillado, una barquillita, un refresquito y ya, por lo menos para hacer como que una salida. Pero también es interesante saber el gusto de la gente también por la situación económica, que han migrado quizás a comprar de una forma más determinada en centros comerciales que están en el centro de la ciudad, que están muy bien ubicados, que tienen todos los servicios y que van a conseguir de todo. Entonces, de verdad que es interesante también la cantidad de dinero que está movilizando el sector, la clase, no sé si todavía hay clases, Efraín, me vas a disculpar, pero yo digo la clase, yo no sé si todavía hay clase, bueno, si hay clase alta, baja aquí, yo no sé, todo estamos iguales. Laurita, mira que has tocado un temazo, claro, porque esa es una de las conclusiones del estudio, que tenemos que cuantificar, redimensionar el concepto de la clase social. Y en eso nos vamos en la próxima edición, la tercera edición, porque ¿qué encontramos? Encontramos cosas como que una gente tiene un ingreso determinado y vive en un sector popular. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Y gente viviendo en sectores que uno caracteriza como medios altos, tengan un ingreso más bajo. O sea, aquí realmente hubo un cambio que hay que retomar y redimensionar. Entonces, esa es una deuda que tiene, ya lo ha manifestado Alexandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio, que se ha empeñado con su equipo en hacer todas estas cosas, y de verdad que Maracaibo va a agradecerle a la Cámara de Comercio este esfuerzo que se está haciendo. Bueno, eso es
una deuda Claro. que tiene la Cámara de Comercio como institución y yo en mi caso como consultor, como asesor externo de la Cámara. Tenemos que darle luces a la colectividad maracaibera y a los entes de gobierno sobre la nueva configuración Claro que sí. social de Ya Maracay. hace mucho tiempo eso cambió. Muchísimas gracias. De verdad que tenemos pendiente, me encanta el tema de los centros comerciales, el tema de las clases sociales también es un tema a tratar y que nosotros como venezolanos tenemos que saber que nuestro país cambió. Llámese circunstancia política, económica, poblacional, demográfica, lo que sea, pero cambió. Ya no estamos en la misma Venezuela de antes y es importante que ustedes también sepan en dónde estamos parados, sepan la nueva realidad que tenemos, los nuevos ingresos, las nuevas clases sociales, dónde se está invirtiendo. Por eso es importante este tipo de resultados de esta encuesta Ómnibus. Así que muchísimas gracias, Efraín Rincón, por estar con nosotros, consultor, en este caso de la Cámara de Comercio, por llevar adelante también este estudio y darnos los resultados. Así que bueno, no sé, ya para finalizar. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy muy satisfecho profesionalmente con esto y es una prédica y no me voy a cansar de decirlo. Tenemos que construir la cultura del dato y estamos construyéndola. Cuando quieras podemos conversar porque hay varias instancias que como la Cámara de Comercio están enfocados en generar datas estadísticas confiables al servicio de la ciudadanía, de las organizaciones, de las instituciones. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con buena música a esta hora de la mañana.